Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición del Break Financiero, el primer espacio dedicado a la educación financiera y a la actualidad justamente. Mi nombre es Jorge Enrique Mendiberri, estoy acompañado por Agustín Acebo, quien nos va a poner al tanto de las distintas novedades y detalles de las herramientas que se necesitan para crecer ahorrando y aprovechando de la mejor manera los beneficios de nuestro trabajo. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. Buen día, Enrique, para vos, para toda la gente que nos ve. Hoy salimos grabados, así que bueno, tenemos un poco más de margen de error, pero bueno, tratando de comunicar. Sí, exactamente. Por cuestiones técnicas nos hemos visto obligados a grabar este programa que lo van a estar viendo en este momento. Hoy sería miércoles 13 de mayo. Pero bueno, la actualidad que le vamos a compartir son temas que no creo que se resuelvan en 48 horas, así que vamos a tratar de mantenerlos informados de la mejor manera y a su vez brindándoles una ayuda para que a través de los conocimientos de Agustín puedan aprovechar de la mejor manera el producto de su trabajo. Muy bien, Enrique. Sí, tenemos bastante actualidad. Hay algunas noticias importantes sobre el mercado. Y bueno, estaría bueno que las podamos compartir con la gente y que podamos esclarecer un poco lo que significan este tipo de noticias, que muchas veces la gente no entiende cómo se traduce en el día a día. En ese punto estoy yo. Yo soy el que no entiende en este caso y estoy usando a Agustín como vehículo. Agustín es asesor financiero ante la CNB y es la persona idónea que a través de las dudas que surgen del común, del común de la gente, trata de evacuarnos dudas y aclaraciones que son muy necesarias por estos días, donde la información se tergiversa y muchas veces se deforma con mala intención, por decir de alguna manera. No obstante, y hablando de malas intenciones, vamos a meternos en un tema bueno, que nos llama mucho la atención a todos los argentinos. Porque por un lado transmite seguridad y certeza de que se están haciendo las cosas bien en materia económica y por otro lado lleva dudas e incertidumbre a un sector que por ahí no lo entiende del todo. Y estamos hablando del cepo, el famoso cepo cambiario, una restricción de acceso a la moneda que este gobierno la usó como bandera de gestión, que incluso uno la puede palpar cuando quiere tener acceso al dólar, básicamente. No encuentra restricciones, puede ir, comprar dólares, puede vender la cantidad que quiera de manera digital, a través de su home banking o de manera física en un banco. O sea, no encuentra restricciones, pero muchos economistas, mucha gente del medio sigue advirtiendo sobre la existencia, sobre su existencia, la existencia del cepo. ¿Hay cepo, Agustín? ¿Qué es esto? ¿Por qué se habla todavía de que hay cepo y de que hay que liberarlo para que Argentina aumente la confianza o los inversores aumenten la confianza en Argentina, para ser más claros? Bien, bueno, vamos a empezar por partes, porque tocaste un punto muy bueno. El cepo comienza allá por 2011, si no mal recuerdo. En realidad el cepo lo que tiene como fundamento es restricción de compra de lo que sería una moneda extranjera, en este caso el dólar. En realidad la gente está yendo a comprar dólares porque lo que se evalúa es tu moneda. Tu moneda se evalúa a raíz de que vos estás emitiendo más de lo que la economía necesita. Entonces, ¿qué hace el gobierno frente a esto? Pone un cepo y te restringe la compra. Restringir la compra no es una solución porque la raíz del problema no la está solucionando. Entonces, el cepo de 2011 a esta parte, salvo un periodo de Macri, nunca estuvimos sin cepo. Hoy, a partir de 2025, tenemos menos restricciones. Las principales restricciones hoy son a empresas y para girar utilidades, es decir, ganancias de 2025 hacia atrás, no hacia adelante. Es decir, a partir de 2025 las empresas pueden rotar, es decir, la plata que ganan dentro de Argentina se la pueden llevar tranquilamente. De 2025 hacia atrás no, ese es el cepo que hoy existe en Argentina. Si bien uno la puede encontrar profundizando sus conocimientos en Google o en el medio que elija para informarse, tiene que ir muy en profundo para entender cuál es el cepo que están pidiendo liberar, entre comillas.
porque hoy por hoy entonces una empresa internacional llega a la Argentina, puede producir, puede sacar sus fondos al exterior y cualquier argentino también puede tener esa libertad de hacerlo desde 2026, o sea, desde este año en adelante. Lo que está trabado, y lo vuelvo a repetir para que no le, por si no, porque yo quedé sorprendido cuando hacemos esta aclaración, lo que está impedido de retirarse con total libertad es lo adquirido, o sea, la moneda extranjera adquirida, las utilidades adquiridas desde 2025 para atrás. Una etapa en la que también nos estamos encontrando con un hecho de corrupción o una sospecha de corrupción muy grave referido a la forma en que se adquiría la moneda. O sea, no pueden ser solamente utilidades, ¿no? Lo que se está reclamando cuando se habla de liberación del cepo desde 2025 hacia atrás. Sí, la realidad es que el tema de corrupción en Argentina es un tema que es muy cuestionado y que sabemos que pasaron gobiernos con mucha malintención. Bueno, la justicia determinará quiénes son los culpables y no. Más allá de eso, a lo que quiero llegar, una restricción de compra no soluciona el problema de raíz. El problema de raíz es que vos estás emitiendo más moneda de la que la economía necesita. Esa es la raíz del problema. Si vos no emitís, tener un cepo no tiene demasiado sentido. Hoy el cepo existe hacia atrás, no hacia adelante, porque el desequilibrio macroeconómico fue hacia atrás, no hacia adelante. Hoy ya tenemos superávit fiscal, superávit financiero, y tenemos un gobierno que en términos macroeconómicos al menos está ordenado. Entonces no hay, si se quiere, un fundamento para decir tenemos un cepo de acá hacia adelante. ¿Cuánto influye este cepo referido a las utilidades previas al fin de 2025 en lo que es el riesgo país y la confianza de los inversores extranjeros cuando se habla de elegir a la Argentina para crecer? Yo ahí quiero hacer un principal, y tocaste un punto muy bueno, ahí quiero hacer una mención especial. Cuando uno mira el rendimiento, la TIR, de un bono que vence en 2027, emitido por el gobierno nacional, versus un bono que vence en 2028, la diferencia porcentual son aproximadamente 3 puntos porcentuales. Es decir, el riesgo implícito porque vuelva un gobierno de los que ya pasaron por Argentina y ya sabemos cuáles son los resultados de esos gobiernos, es muy alto. Entonces, cuando vemos el riesgo país, en realidad, ¿estamos viendo el riesgo a este gobierno o a lo que puede llegar a venir? Porque si un bono, en realidad, y esto ya lo hemos explicado, el riesgo país básicamente es la sobretasa entre un bono soberano, un bono norteamericano contra un bono local. Esa sobretasa es el riesgo país. Es decir, si bajara el riesgo país, significaría que los bonos se parecerían mucho más a un bono emitido por Estados Unidos, que es el bono más considerado el bono más seguro del mundo. Entonces, si miramos los bonos de corto plazo, el riesgo país es muchísimo más bajo que en un bono post elecciones 2027. Para entender esa diferencia, podemos decir que entonces, si invertimos el mismo dinero en un bono norteamericano y en un bono argentino en un mismo lapso de tiempo, teniendo en cuenta que hay 500 puntos de riesgo país, estamos obteniendo un beneficio 500 veces superior si lo hacemos en Argentina. ¿Es correcto interpretarlo de esa manera? El bono soberano, para que se entienda, paga el bono norteamericano paga una tasa de 4,5 anual. Un bono argentino hoy está rindiendo en torno al 9,5 anual. Ya bajaron del 10% de TIR. Eso significa que son 500 puntos porcentuales, son 5 puntos porcentuales, perdón. 500 puntos básicos son 5 puntos porcentuales. Bien, ¿y la tasa de riesgo previa a octubre de 2027, de cuántos puntos es? Previa a octubre de 2027, sí. Los otros bonos, sí. Y más o menos 200 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales, 200 puntos básicos. O sea, 2 puntos arriba de lo que paga Estados Unidos. Exacto. ¿Posterior seguimos en 500? Posterior seguimos en 500. Entonces, ahí es cuando tenemos que entender que el riesgo país no es Argentina como tal, mejor dicho, al gobierno como tal, sino Argentina y todo su historial político. Porque en Argentina, independientemente de las banderas políticas, el desequilibrio estuvo siempre. O sea, cuando vienen y dicen, en la época de Macri tuvimos tal y cual cosa. En la época de Macri el déficit fiscal seguía. Entonces, venir y decir que en la época de Macri se parece a esto, no tiene mucho sentido, porque cuando uno mira,
el déficit estaba y era bastante alto. ¿Qué está pasando con las utilidades previas a 2025 atrapadas en el cepo, entonces, por este caso? De la gente que tiene utilidades atrapadas en el cepo previo a 2025, ¿las está pudiendo sacar de alguna manera? No, en realidad eso no lo puedes sacar porque esa es la instrumentación del cepo. O sea, claramente el cepo tiene como funcionalidad que vos no puedas girar dividendos del país. A mi entender o a Pero mi no hay una criterio. manera de hacerlo de a poco, aunque sea, o sea, están totalmente trabadas esas utilidades. Correcto. De hecho, cuando hay un caso muy famoso que Banco Francés, en su momento determinado por el cepo, estaba haciendo una torre muy importante en Capital Federal. Cuando Macri saca el cepo, esa torre quedó sin seguimiento y obviamente giraron los dividendos. O sea, las empresas vienen a ganar plata y el dinero que ganan se lo quieren llevar, como cualquier persona que gana dinero, ¿no es cierto? Sea de adentro o de afuera del país. Eso se entiende que es así. En Argentina lo que probamos hacer fue poner un cepo, una restricción al tipo de cambio y claramente el resultado de eso fue negativo. O sea, cuando uno mira en términos históricos lo que sucedió en Argentina, fue negativo. Entonces, seguir haciendo algo que no funciona me parece bastante obsoleto. Y hay un tema que, bueno, justo hablamos de corrupción cuando empezamos a hablar de este tema del cepo, y teniendo en cuenta que esas utilidades que están relacionadas con justamente utilidades generadas antes de 2025, están relacionadas también con importaciones, están relacionadas con permisos que se tenían que solicitar para tener dinero para importar productos que no se podían adquirir con total disponibilidad como ocurre ahora. Para eso se generaban las famosas CIRA, que es un tema que se está hablando mucho hoy, eh, y, y, justamente un economista hace pocos días estaba hablando de que a través de esa CIRA en 2023 las importaciones autorizadas por el gobierno, en este caso a través del ministro de Economía Sergio Massa, llegaron a 81.000 millones. Y ahora estamos hablando que en el último año, de importaciones liberadas del mercado argentino, esas famosas importaciones que están, entre comillas, atentando contra la industria, atentando contra la industria textil, contra la industria metalúrgica, contra toda la industria, fueron de 75.000 millones. Hay una diferencia de casi el 10% en el volumen de importaciones, cuando lo que se está hablando ahora es una presencia real de esa importación. O sea, entró la mercadería que se pidió, entró la producción que se está comercializando ahora en distintas industrias. ¿Y qué pasó en 2023 cuando fueron 81.000 millones lo que teóricamente se había adquirido en carácter de importaciones? Ahí es el tema, ahí está la sospecha principal, que, bueno, la justicia acaba de levantar el secreto sumario y entre otros temas, de esa causa justamente, y entre otros temas lo que se pudo percibir es eso, un tema que no solamente comprendía el dinero para adquirir importaciones, sino para hacer el famoso rulo del blue, donde uno compraba dólares a 300 pesos y lo vendía a 1.000. O sea, no sé cuánta de esa plata se habrá ido en importaciones realmente. Y tal vez ahí se encuentra un fundamento importante de las razones por las que el gobierno no acepta hoy liberar el cepo. Hay una realidad. O sea, vos tenías un cepo que a vos te decía un tipo de cambio fijo. Pongámosle 300 pesos. El tipo de cambio libre, que en ese momento fue el MEP o el Blue, si se quiere, el MEP ya era por intercambio de bonos, estaba en torno a los 1.200 pesos, 1.100 pesos. Esa diferencia entre uno y otro hace que vos, Enrique, amigo del político de turno, venga al Banco Central y se lleve dólares por 300 pesos y los venda en el mercado informal por 1.000. O sea, claramente es un negocio para vos, Enrique, amigo del político de turno, independientemente de quién sea. Entonces, el cepo no solo perjudica una economía, sino que le da ciertos negocios a amigos de los que están en ese momento, independientemente de quién sea. Acá no es una acusación de un u otro político, sino del arca político como tal. Entonces, ahí ya de por sí hay un error conceptual y después hay un delito, porque, a ver, estamos en detrimento de 48 millones de argentinos, estamos beneficiando a los amigos del poder.
por llamarlo de alguna manera. Sí, incluso lo que se está investigando hoy por hoy, los que tienen nombre y apellido son los intermediarios, las personas que supuestamente cobraban comisiones para facilitarle el acceso a los dólares a los importadores. Y bueno, se habla de comisiones de entre el 10 y el 15%. Supongamos un 10%, vamos a darle la derecha al 10% de comisión. De hecho, en el expediente hay audios, hay chats, hay todo ese tipo de datos que confirman ese porcentaje. El 10% de 81.000 millones son 8.100 millones. Un vencimiento importantísimo contra el FMI, para compararlo con algo, ¿no? Porque no lo podemos comparar con algo con menos que eso. Es el 1,3% del PBI. El PBI total son 688.000 millones. Estamos hablando de que es el 1% del PBI total. Es mucho dinero para que se entienda en términos de tamaño, ¿no? Por eso hay que entender que no está mal entenderlo, creo yo, desde mi punto de vista, capaz que me equivoco, no está mal entender que si uno libera el cepo al 100% en cuanto a las utilidades previas al fin de 2025, estaría liberando un montón de plata que no fue con destino de importación, justamente, ¿no? No. Es mucho riesgo en vano. Yo no sé cuál es cuánto crédito político ganaría el gobierno si libera el cepo previo a 2025. No es lo mismo que generar un cepo nuevo ahora, ¿no? Supongamos una emergencia no creo que haya emergencia, porque la lógica del superávit hace que no exista, o sea, no hay imprevistos, ¿no? Con esta política en ese sentido. Entonces, ¿vale la pena abrirlo? ¿Hay que esperar que la justicia determine qué pasó con ese dinero? Porque no es solamente una voluntad lo que está trabando la decisión, ¿no? Hay una investigación atrás y creo que el destino de esos fondos también es importante para definir si se hace o no la liberación, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente, esto es, en términos judiciales, la justicia tiene que determinar, o sea, es una acusación como cualquier otra acusación, hasta que la justicia no determina si realmente hay un culpable y si hay un delito. Obviamente, hacer acusaciones, o mejor dicho, afirmaciones es un poco arriesgado, pero al margen de eso, sí, está tal cual como vos decís, y obviamente volvemos a lo mismo. El resultado de este tipo de política fue que en 2023 teníamos una inflación del 211% acumulado interanual y el 60% de la población era pobre. Entonces, el resultado de eso es paupérrimo. Volver a eso, y la verdad es que no sé si mucha gente quiere. Y supuestamente con el trabajo cubierto por la política proteccionista de las importaciones, ¿no? Que se tradujeron en un volumen de 81.000 millones, o sea, 10% más de lo que ahora supuestamente está afectando a la economía. O sea, yo sé que la justicia tiene sus tiempos y hay que esperarla, pero lamentablemente hemos sido testigos de cosas muy sospechosas y muy costosas para el bolsillo de todos los argentinos. Así que bueno, está bueno la aclaración, la explicación que nos trajiste con respecto a lo que es el cepo y lo que significa, y aclarar que entonces en la actualidad no hay cepo. Hay cepo, pero es selectivo, no es hacia adelante, es hacia atrás. El cepo y para empresas. Personas humanas no tienen ninguna restricción de compra. Por eso, pero selectivo, o sea, las empresas que hoy en 2026 necesitan girar sus utilidades no tienen límite. No, hoy no. Entonces, en la actualidad no hay cepo. Y claro está que los incentivos correctos hacen que las inversiones lleguen, porque hasta ahora hay proyectos aprobados por 140.000 millones de dólares. O sea, es un 21% del PBI lo que se va a invertir en Argentina en los próximos años, tanto en minería como en energía, en todos los sectores que hoy estamos viendo que están creciendo fuertemente. Qué bárbaro, ¿eh? O sea, uno cuando gira por sus redes, cuando ve las noticias, ve un bombardeo de información negativa y por ahí en una perdida encuentra que en Zárate se abrió una planta de Mercedes-Benz con 2.500 empleados nuevos. O sea, no entiendo por qué esas cosas no hacen foco y por qué no se transmiten. Hoy por hoy, ver los medios de comunicación te deprime. O sea, si vos te dejás llevar, o sea, uno tiene que ser, me parece, autoproducir su información también, ¿no? Porque si se deja llevar por lo que transmiten la mayoría de los medios en general, es para deprimirse totalmente. Y después, cuando llegan los números, muestran otra cosa. Entonces,
Es bueno y saludable, por ejemplo, que haya un espacio objetivo de educación financiera donde entendamos que estas cosas también hacen a las herramientas que se van a elegir posteriormente para invertir. Porque en un país donde hay desconfianza, donde hay sospecha, donde hay doble cara, donde hay corrupción, ni vale la pena hoy abrir una LIC y hacer lo que nosotros, a través de Agustín, le estamos explicando. Porque vos lo sabés, honestamente, y aquí es donde está el miedo, lo que te puede generar invertir en algo y que de repente todo cambie de la noche a la mañana por una cuestión política y no sabés qué va a pasar. Es verdad, eso es verdad. En el contexto en el que estamos viendo, sí vale la pena conocer lo que se transmite en el break financiero. Y bueno, y es en una economía sana y con reglas claras. Me gusta acá hacer una mención importante, me gustaría, perdón. Vos a través de una LIC, tanto las que mencionamos tradicionalmente como YOL, Bull Market, Cocos y demás, vos podés invertir en el exterior sin tener la plata en Argentina. O sea, por dólar cable yo puedo sacar mis dólares de Argentina, esto es totalmente legal, o sea, acá no hay nada ilegal, e invertir en empresas del extranjero sin riesgo político, sin riesgo argentino, o sea, dentro de una LIC también tengo la posibilidad de invertir sin tener el riesgo de si va a ganar o no el gobierno el año que viene, si va a seguir con el superávit, si va a seguir con responsabilidad fiscal y demás. Al margen de eso, yo puedo sacar los dólares de abajo del colchón e invertirlo en empresas que no sean argentinas, sin ningún tipo de riesgo argentino. Eso es importante que se sepa porque mucha gente cree que solamente puede invertir a través de una LIC en empresas locales o dentro del riesgo local. Bueno, no, tranquilamente todos los ALICs tienen cuentas en el exterior donde nosotros sacamos la plata del país e invertimos afuera. A mi criterio, Argentina en los próximos años puede ser uno de los países que más crezca. Si vemos cómo está haciendo la dinámica. Quedarse afuera de esa inversión y tiene por ahí un poco si se quiere, de pudor, ¿no es cierto? Pero bueno, quedarse afuera, no creo que... Después con el diario del lunes muchos van a decir, qué lástima, yo podría haber comprado acciones de tal o cual empresa argentina que creció muchísimo. Esas acciones que tienen como finalidad invertir en el exterior, ¿están relacionadas con los CDRs de empresas extranjeras? Correcto, no. Cuando vos invertís a través de la LIC, afuera ya no compras CDR, compras la acción. ¿Por qué? Porque vos ya saliste del país. El CDR es un instrumento por el cual invertimos en Argentina. Ya cuando nosotros salimos del país, compramos directamente la acción en su cotización en la bolsa de New York. Pero ahí debe haber un piso, ¿no? No hay piso. ¿Podemos invertir nominales? ¿Nuestros próximos 10.000 pesos de junio podemos ser en una empresa extranjera? Y lo que no sé si te va a dar es en términos nominales, porque 10.000 pesos son aproximadamente 7 dólares o 6 dólares y algo. Entonces, no sé si te va a dar en términos nominales para comprar una acción. Pero bueno, si de repente vos durante 10 meses juntaste 60 dólares, sí, vas a poder comprar empresas en el extranjero. Bueno, le vamos a decir a la gente que ese comentario que acabamos de hacer está relacionado con una parte de la dinámica del break financiero. Nosotros en enero generamos una cuenta del break financiero en la que demostramos a la gente que a partir de la posibilidad de ahorrar 10.000 pesos por mes, los podemos destinar a una inversión puede ser en cualquiera de las herramientas del mercado de capitales. Puede ser un bono, una letra, una acción de alguna empresa que cotiza a través de un CDR, una obligación negociable. Ahora Agustín nos acaba de ilustrar con una nueva posibilidad que es la chance de hacer una inversión en una empresa extranjera. Y como dijo recién, por ahí los valores que venimos acumulando, recién vamos con apenas 50.000 pesitos acumulados, porque hacemos la simulación de cualquier persona, ¿ok? No, o sea, nosotros nos imaginamos que cualquier persona que tiene un trabajo, que es responsable, que quiere probar una nueva forma de crecimiento y de ahorro, puede destinar 10.000 pesos a las inversiones que realiza a través de la LIC. Y es por eso que hablábamos de esta posibilidad. Agustín nos dijo, como se trata de una empresa extranjera, tal vez el volumen de inversión sea que se exige para hacerlo sea superior, entonces, vamos a esperar los próximos 10 meses y tal vez vendamos nuestras posiciones para cambiar de rumbo y mostrarle a la gente de qué manera se puede invertir en el exterior y bueno, y de última, sacarse de encima los fantasmas estos que tienen todos los argentinos con respecto a lo que es invertir en el mercado de capitales. La realidad es que los argentinos lo que temen mucho, o a lo que le temen mucho, mejor dicho, es al Estado.
¿Por qué? Porque cuando yo bancarizo mi dinero, el Estado viene y me dice, che, ¿de dónde sacaste este dinero? ¿Cómo lo o de dónde salió? Y no solo viene y me pregunta y me cuestiona y me trata como un criminal, porque la ley de inocencia fiscal lo que viene a promover es sacar eso, ¿no es cierto? Sino que al mismo tiempo también se lleva una parte de mis ahorros. Ese dinero que yo gané trabajando honestamente y demás, viene y me dice, bueno, pero este porcentaje son impuestos. Y en realidad la gente a lo que le escapa, a mi entender, es a eso. Bueno, lo que tiene que entender la gente es que tener el dinero debajo del colchón tiene un costo de oportunidad muy alto. Primero, que el dinero se deprecia a través del tiempo, sobre todo el peso, ni hablar, bueno, el dólar obviamente tiene mucho más estabilidad, pero aún así se deprecia. Tenés depreciación propia natural del dinero y al mismo tiempo tenés un costo de oportunidad, porque si vos lo ponés, compras una obligación negociable de una empresa, te va a estar rindiendo un 7-8% anual. 6, una empresa AAA. Entonces, solo ese dinero va a estar trabajando para vos. Y yo siempre quiero hacer mención en esto, porque cuando yo compro una obligación negociable de Arcor, Arcor utiliza ese dinero para financiar un proyecto de crecimiento y expansión que está dando trabajo, que está brindando un servicio mejor, que está brindando un producto mejor. Entonces, detrás de cada papel que tenemos en el mercado de capitales, hay una empresa que está dando trabajo. No es que yo al dinero lo pongo, no sé, como mucha gente quiere hacer creer que el mercado de capitales es una especie de casino. No, no es una especie de casino. Yo en el mercado de capitales lo que estoy haciendo es prestarle a una empresa y esa empresa del otro lado está contratando gente, brindando un servicio o un producto mejor a la sociedad, está creciendo. Entonces, es un crecimiento colectivo el mercado de capitales. Está comprobado que los países que tienen un mercado de capitales mucho más desarrollado son países que crecen mucho más fuerte que países que no. Entonces, promover el mercado de capitales al servicio de las empresas y de los ciudadanos es muy bueno. No así como ha pasado en otras épocas, rulo, cepo, todo lo que ya conocemos, que el mercado de capitales se utiliza como instrumento de financiamiento para estados que tienen desequilibrio. ¿Cuánto tiene que ver la educación financiera en la posibilidad de que un Estado haga ese tipo de cosas? ¿No? Porque un Estado lo hacía con el aval del pueblo que lo eligió. Entonces, ¿por qué ocurría eso? Yo creo que básicamente ocurría porque más que educación financiera había ignorancia financiera. Yo creo que en la medida que la gente vaya profundizando sus conocimientos en lo que significa invertir y en el destino que tienen esas inversiones, la situación va a cambiar, la situación va a ser diferente y no creo que le vuelva a permitir a sus gobernantes hacer las cosas que se hicieron años atrás, donde eso era literalmente un avance sobre la propiedad privada. Entonces, yo creo que a nadie, por más humilde que sea, le gusta que le metan la mano en el bolsillo y le digan tanto en qué tiene que gastar la plata, cómo la tiene que gastar y hasta dónde puede tener o no tener. Eh, Tal vez justamente víctima de su propia ignorancia lo haya visto pasar suponiendo que le afectaba a otras personas. Pero bueno, el tiempo está demostrando que era a todo el mundo que le afectaba. Sí, enajenarse de un problema tan grande es muy difícil. Y otro tema que quiero traer hoy a la conversación de hoy es el tema de que mencionábamos previamente, antes de grabar, el famoso, ese estigma que hay que el dólar está atrasado. El dólar se atrasó. Sí, un tema que justo estábamos hablando del valor de la moneda y bueno, quedó perfecto, calzó justo. Lo quiero traer. A ver, dólar atrasado. ¿Qué es lo que hace el economista tradicionalmente? Bueno, ajusta dólar por un coeficiente, llámese IPC. Si yo ajusto dólar por IPC, me da que el dólar está atrasado. Si yo ajusto el dólar por... incluso hay un índice Big Mac donde se ajusta el dólar en función de lo que vale la hamburguesa en McDonald's. IPC, índice de precio del consumidor. Índice de precio del consumidor, lo que conocemos como inflación. Si yo ajusto los 3,5, los 3%, el 2,8, en el dólar me dice que el dólar está atrasado. Ahora, decir que el dólar está atrasado con récord de exportaciones, con tipo de cambio libre, porque el tipo de cambio es libre, si bien el Banco Central es un actor importante tanto como vendedor o comprador hoy en el mercado, el tipo de cambio es libre, o sea, nosotros podemos comprar y vender en cualquier momento sin ninguna restricción. Decir que el dólar está atrasado
me parece bastante desacertado, si se quiere. Porque, ¿cómo puede estar atrasado el dólar si las las exportaciones están récord? Si somos caros como país, no le exportaríamos al resto del mundo. Decir dólar atrasado, ahora, ¿qué pasa? En Argentina siempre los desequilibrios macroeconómicos que teníamos los arreglábamos devaluando. Entonces, vos tenías un problema de productividad empresarial que vos, cada vez que el empresariado venía y te decían, tengo costos caros, devaluabas y lo que hacías era romperle el lomo al laburante, porque básicamente el más perjudicado a través de la devaluación siempre va a ser el asalariado que cobra en pesos. Entonces, ajustabas el salario en dólares y achicabas tus costos y te volvías competitivo. Bueno, hoy eso no sé si va a suceder, porque cambió la inercia en Argentina. Entonces, si vos tenés un problema de competitividad, lo más probable es que lo tengas que empezar a solucionar puertas adentro. A ver, ¿cómo soy más eficiente? Si invierto en maquinaria, bueno, eso es una cuestión que tenés que resolver vos, pero ya no le podés pedir al gobierno que te devalúe, porque aparte, primero que no están las herramientas, porque el dólar no está pisado, no está fijado. Lo único que tienen son dos techos, dos bandas cambiarias que ni siquiera están ni cerca del techo ni cerca del piso. Entonces, está flotando libremente. Decir que el dólar está atrasado, a mi entender, en este momento, yo hago el cuestionamiento de decir, ¿dólar atrasado o los precios se adelantaron? Porque eso es otra cosa. Y en ese sentido, ¿cuánto tuvo que ver esta presión sobre el dólar durante el año pasado, en 2025, 2025. en las elecciones, cuando hubo un temor a una gigantesca corrida en la que termina interviniendo Scott Bessent, que no giró los 20.000 millones? Él dijo que estaban disponibles, o sea, no lo giró. Incluso creo que el gobierno tenía un margen de 5.000, 7.000 millones de dólares para vender si es que el mercado lo exigía, que no, tampoco se llegó a utilizar. Pero, ¿por qué fue necesario que intervenga el gobierno de Estados Unidos y transmita esa confianza que para muchos fue clave para que el oficialismo termine ganando las elecciones generales en octubre? Mirá, creer que el oficialismo ganó en octubre por el apoyo, o mejor dicho, por la contención, si se quiere, que tuvimos del secretario Scott Bessent, yo creo que el gobierno, si ganó las elecciones como las ganó, es porque está haciendo algo que la gente cree que lo está haciendo bien. O sea, subestimar al votante argentino y creer que va a votar en función de que vino el secretario de Estados Unidos, Scott Bessent, y compró, porque aparte compró 2.000 millones de dólares. O sea, sí, si hizo un swap, el swap yo lo puedo ejecutar o no, pero el ministro de Estados Unidos, el ministro de Economía, el equivalente al ministro de Economía argentino en Estados Unidos, Scott Bessent, vino y compró 2.000 millones de dólares en pesos, se los llevó y cuando el tipo de cambio cayó, los vendió. O sea, el tipo vino y hizo su negocio. ¿En detrimento de quién? De los que estaban especulando con un dólar a 1.800. O sea, había mucha gente que quería que el dólar llegara mucho más arriba. Bueno, no iba a suceder, no estaba dado, la macroeconomía no estaba desequilibrada como en otros momentos para que eso suceda. Y bueno, es cierto que mucha gente salió perdiendo porque apostó un dólar mucho más arriba y hoy el dólar está en torno a los 1.430 pesos. Hubo gente que compró dólares arriba de 1.500 y hoy todavía no puede recuperar la inversión. No obstante, si no hubiera sido más conveniente que Argentina entonces haga la suya solo, porque, corregime si me equivoco, no había una disponibilidad de 5.000 millones más hasta que el gobierno intervenga para poder vender en ese momento. O sea, el gobierno no llegó ni siquiera a entrar en una zona roja, por decir de alguna manera, de ventas para que ese miedo político preelectoral se materialice. O sea, Scott Bessent, mira, así fue como echarle más hielo a algo que ya no estaba del todo caliente. Por eso te pregunto, esas intervenciones políticas, esos gestos, ¿no sirven para alimentar el fantasma del dólar atrasado, del precio del dólar atrasado? O sea, si acá no aparece Estados Unidos, el dólar se va a 1.800, ¿eso no Bueno, existe? ¿O ahora, en estos meses, se consolidó la idea de que no se está emitiendo, de que Argentina no tiene la posibilidad de que se dispare el dólar a un nivel incontrolable que nos arruine también las expectativas de inflación? bueno, a ver,
lo más claro es lo que está sucediendo hoy. Hoy no está Estados Unidos invirtiendo en Argentina o comprando pesos, como hizo en su momento Scott Bessent. De hecho está lejos, está la guerra. Y el dólar no está en 1800. Entonces, claramente el tipo de cambio de equilibrio no estaba en 1800, como muchos querían que esté. Pero muchos quieren que el dólar esté a 1800 por una cuestión de competitividad. O sea, yo no soy competitivo en mi empresa, puertas adentro, entonces quiero que devalúen para, obviamente, en detrimento de mis costos en pesos, hacerme más competitivo. Y lamentablemente esa época cambió desde el momento que el gobierno dejó de emitir tanta cantidad de pesos. Y lo que sucedió, el ataque especulativo de octubre, fue que el 50% de la M2 se dolarizó. Es decir, todo el mundo iba y compraba dólares, por las dudas, por lo que iba a suceder. La M2, vamos a aclarar a la gente que es la masa monetaria. La masa monetaria, exacto. La total, o sea, la que tenés en el bolsillo, la que está en el banco. Exacto, pero en no la que realidad se debe. está la M0, la M2 y la M3. Son tres tipos de base monetaria. En la M3, obviamente, que se dolarice el 100% es imposible, o sea, porque dentro de la M3 tenés créditos, tenés un montón. Pero la M2, incluso hay depósitos y mucha gente dolarizó sus pesos especulando un dólar de 1800 y lamentablemente esa gente que se dejó llevar por ese rumor de que el dólar estaba atrasado, perdió, como lo dijiste bien vos. O sea, compró dólares a 1530 y hoy están 1450. Y la realidad es que el gobierno, en términos monetarios, ya dejó bien en claro que no va a emitir pesos por encima de lo que la demanda necesita. Entonces, ya ponerse a mirar el tipo de cambio es algo que pasó de moda, a mi entender, hoy. Yo creo que hoy Argentina lo que tiene que ver es cómo invierto en mi empresa para ser más eficiente. ¿No es cierto? Yo lo que tengo que ver en Argentina es que ya estoquearme o sobreestoquearme para cubrirme de la inflación no es un buen negocio, porque el tipo de cambio está estable. Entonces, si yo hoy compro productos y me sobreestoqueo en mi negocio y no tengo rotación, pierdo liquidez y de repente pierdo oportunidades de negocio. Tengo que entender que el modelo de negocio cambió en Argentina porque la inercia inflacionaria ya no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Hay que conocer el consumo de cada negocio, hay que conocer lo que viene en cada ejercicio para justamente no sobreestoquearse, no invertir de más, sino perder las oportunidades que te da tener liquidez. Bueno, entonces, porque lo que duele en verdad, cuando uno habla de atraso cambiario también, y acá vuelvo al tema de la fake news, de la información, de la gente que te tira datos. También la semana pasada, no voy a decir el medio para no discrepar con ningún colega, pero un medio dedicado a temas exclusivamente económicos hizo una especie de foro, de foro donde se reunían especialistas, economistas, periodistas especializados en economía. Y el 80%, y no digo el 100 porque los 20 que no opinaron así eran extranjeros, dijeron que el atraso cambiario era una cosa que había que corregir. Entonces, si la lógica que impera es la que nos acaba de explicar Agustín, ¿por qué el 80% de gente que es idónea y que porque ninguno dio un dato concreto, o sea, todos hablan de que sí, habría que corregir el atraso cambiario, habría que mejorar, el dólar está atrasado, habría que revisar, pero ¿cuál es el fundamento? O sea, a esa encuesta, a ese relevamiento le faltó la repregunta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de por qué se tiene que corregir el atraso? Y no quedarnos con la afirmación de hay atraso cambiario, el dólar está atrás, y bueno, y andá vos, y si te parece que hay atraso cambiario, andá y comprá unos dólares, qué sé yo. Es tu decisión. Después, la educación financiera te va a permitir no solamente tener esos dólares, sino por ahí invertirlos y que también te den algún margen y no quedarte con el dólar que compraste a 1500 y esperar que suba en pesos para poder recuperarlo. Porque aparte, ¿cuál es la gracia de comprar un dólar a 1500 y después esperar que suba? Vas a poder comprarte lo mismo que te podías comprar antes, porque esa diferencia te la va a cobrar la inflación, ¿no? En realidad, cuando uno compra una moneda, lo que está haciendo es preservando el valor de su trabajo. Es decir, si yo cuando termino de trabajar gano 1000 pesos, o vamos a poner un número redondo, gano 1500, 1430 pesos, un dólar y un café me cuesta un dólar, si yo me quedo con los pesos, mañana no puedo tomar el café, si me quedo con los dólares, lo más probable es que mañana pueda tomar el café. Lo que uno hace es preservar el valor de su trabajo.
Ahora bien, a lo que vos haces mención, y acá es importante, es cierto que muchos economistas, hay como un consenso muy grande entre economistas que el dólar está atrasado. Ahora yo me pregunto, ¿todos esos economistas son los que dirigieron el destino del país hasta hoy? ¿No es cierto? Hay que ver también de dónde viene esa opinión, ¿no es cierto? Tenemos a un Domingo Cavallo criticando, y Domingo Cavallo dejó en su paso por la política, dejó un desequilibrio muy grande. Entonces, escuchamos las voces de economistas que decían que no se podían corregir los 16 puntos de déficit que tenía Argentina y se corrigieron. Escuchamos las voces de economistas que, porque, a ver, han pifiado mucho. Consultoras grandes, economistas, han pifiado mucho con sus predicciones de... Entonces yo creo que hay que cambiar también la lente, ¿no es cierto? Porque Argentina sigue mirando el futuro con ojos del pasado. Y es la primera vez en Argentina que podemos ver que Argentina no tiene déficit fiscal y no tiene déficit financiero. Es la primera vez en Argentina que tenemos un gobierno que promueve la inversión y no la castiga a través de impuestos, de cepo, de restricciones. Entonces, yo creo que lo que hay que cambiar ahora es la forma de ver el país y entender que la economía y la macroeconomía y el destino de esa macroeconomía cambió. Entonces, yo como comerciante me tengo que adaptar a lo nuevo. Lamentablemente, como comerciante, como industrial, como productor agropecuario, me tengo que adaptar a lo nuevo. Entonces, en función de eso, mirar la lente de acá al futuro y bueno, entendiendo un poco más también la dinámica de cambio que se está viviendo en Argentina. Y las correcciones que llevaron a la estabilidad no implicaron la expropiación de depósitos, la incautación de ahorros, ni la pérdida de sueños e ilusiones de millones de argentinos, como sí ocurrieron con estos economistas que ahora aparecen como el oráculo de las soluciones y se llevaron puesto a medio país, ¿no? Se llevaron puesto el bolsillo de medio país. Así que bueno, serenémonos y disfrutemos de lo que viene, porque ahora, y ya para ir terminando, hay un dato que esta semana va a ser clave, se va a conocer oficialmente el jueves, pero, o sea, mañana para vos que estás mirando este programa grabado, y tiene que ver con el regreso de la baja de la inflación, ¿no? Se habla de tal vez un punto abajo del último dato de abril, ¿no? Sí, hay muchas consultoras Marzo, que ya perdón. más o menos en promedio están diciendo un 2,5, 2,6% para la inflación de lo que sería el mes de abril. Yo creo que va a recuperar el sendero bajista porque los fundamentos están dados. Y obviamente nada, esperar el dato y en función de eso también entender un poco la dinámica de que la inflación no va a ser un fenómeno que se va a derrumbar de un día para el otro. Hay países, y si se quiere, tenemos, en la historia tenemos, reciente tenemos países limítrofes que más o menos solucionaban problemas inflacionarios similares a Argentina y llevaron un periodo bastante largo, extenso. O sea, hay que ser pacientes. O sea, el camino del no emitir es el camino que está comprobado que es el camino correcto para no tener inflación. ¿Cuánto lleva? Depende de un montón de factores. Hay un montón de cosas que entre medio se pueden llegar a leer como agravantes o, si se quiere también, que aceleran. Bueno, en Argentina estamos haciendo lo que hay que hacer y cuando se hace lo que hay que hacer, el resultado claramente más tarde o más temprano llega. Estamos viviendo una etapa histórica en Argentina. Nosotros nunca, primero que no haya déficit fiscal ya es todo un acontecimiento, pero haberlo logrado y vuelvo sobre eso, haber logrado un déficit fiscal sin haber incautado los ahorros de los argentinos, sin haber invadido la propiedad privada, eso también es histórico, porque si bien Menem en la post-hiperinflación de Alfonsín logró en 2 años frenar la inflación, se llevó puesto los ahorros y los plazos fijos de todos los argentinos con un plan Bonex que si vos tenías plata en el banco, te da, o sea, si vos tenías un plazo fijo como esos que tenés ahora, que con tanta confianza renovás todos los meses en el banco, te daban un papelito cuando lo ibas a buscar y te decían dentro de 10 años volví a buscarlo. Y si vos en tu desesperación tenías que comercializarlo porque no podías esperar 10 años para tener esa plata en la que apostabas a no perder contra la inflación, valga la redundancia, te daban
el 1%, de acuerdo a la emergencia que tengas, te daban menos del valor. O sea, cuanto más apurado estabas porque tu emergencia, tu necesidad te obligaba, te daban menos. Por eso, los famosos Bonex. Y lo que hacían el gran negocio eran los que te compraban esos papelitos a vos que estaban desesperados y tenían la paciencia para esperar 10 años y cobrar el lleno, ¿no? Y así sí se creció mucho también acá en Argentina. Eso es lo que quiere la gente que no tiene paciencia. Y no nos olvidemos, después del plan Bonex viene el corralito, gestado y hecho por el ministro de Economía en su momento, Domingo Cavallo. Asomaron la cabeza, ¡pum! Entonces, y dentro del corralito mucha gente tenía sus dólares depositados en el sistema financiero y vino el gobierno y dijo, bueno, te vamos a dar pesos, no te vamos a dar dólares, nos vamos a quedar los dólares. O sea, en Argentina se vulneraron derechos de propiedad de manera sistémica. Entonces, que hoy Argentina tenga un problema de credibilidad no es de Milei, de Caputo, de Adorni que está acomodando el baño, como dicen muchos. El problema de credibilidad de Argentina es que toda su historia en Argentina hizo mal las cosas. Entonces, más allá de que, y no es defender a este gobierno, al contrario, o sea, si este gobierno está haciendo mal las cosas, hay que juzgarlo igual que cualquier otro. A lo que me refiero, el problema de credibilidad de Argentina no es de 1 año, 2 años, de 10 años, es de una historia eterna. Es increíble, ¿no? Porque habían abrochado a todos los ahorristas con el plan Bonex, les hicieron una propuesta del 1 a 1. Yo era muy joven en esa época, pero yo nunca me creí que un dólar valía un peso. Honestamente, sin saber nada de economía, vos veías Estados Unidos y veías a Argentina y decías, es imposible que un dólar valga un peso. Ellos que hagan lo que quieran, sushi, pizza y champán, todas esas cosas, pero nunca me lo creí. Mucha gente sí se lo creyó, o mucha gente también aprovechó la posibilidad y compraba dólares para tenerlos atesorados, me parecía borro, porque vos agarrabas un peso y era un dólar y te lo guardabas, y después ¡tum!, te la vuelven a poner a 10 años, de la misma manera, con otra forma. Y así todo, la gente sigue perdonando. Y bueno, sí, ¿qué hubo? Un helicóptero en 2001. Pero por eso recordamos y decimos que lo que estamos viviendo ahora no implicó el sacrificio de ninguna propiedad de nadie perdió nada. Lo peor ya pasó porque, o sea, lograr esto era lo que se buscaba y nadie perdió sus ahorros. Se le ha licuado algo a alguno con la devaluación. Ni bien asume Milei cuando Caputo lleva el dólar a 800, pero había que cincelar la moneda de alguna manera, sí, para poder llegar. En realidad, ahí quiero hacer una mención particular. Caputo no lleva el dólar de 300 a 800, que sí, en la práctica lo hizo. Caputo lo que hizo fue sincerar, el dólar ya estaba a 800. Exacto. Es una realidad eso. O sea, cuando se lo juzga a Caputo o a Milei, el dólar de 300 no existía en ninguna parte del mundo. O sea, el dólar no valía 300 pesos. De hecho, cuando uno iba al mercado informal, al blue, el dólar estaba más cercano a 1.200 que a los 300. O sea, había una brecha cambiaria. Entonces, cuando se lo juzga a Caputo, a Milei o al gobierno actual de llevó el dólar a... No, el dólar ya estaba ahí. O sea, lo que hicieron fue ser sincero y decir, este es el precio real del dólar. Así que bueno, hay que estar atentos, hay que prestar atención, no hay que dejarse llevar ni por cantos de sirena, ni por vaticinios por ahí sin fundamento, ni verdaderos motivos. Nosotros desde acá vamos a seguir aportando nuestro pequeño granito de arena, nuestra humilde cuota de información, de la manera más objetiva posible, sin ningún interés más que el crecimiento de tus ahorros, la maximización de tus beneficios y con la intención y el deseo más grande de que Argentina salga adelante una vez por todas. Muchas gracias, Agustín. Y nos encontramos la próxima semana. Prometo que va a haber un entrevistado, un gran emprendedor. No voy a adelantar quién, pero vamos a reencontrarnos con historias de gente que trabaja para crecer y hacer que Argentina sea más grande, ¿no? Bueno, un orgullo para mí poder estar acá y compartir, la información. Esperamos con ansias al invitado. Obviamente siempre traer la opinión de una persona que emprende en Argentina. Es muy importante, sobre todo por el estímulo que eso tiene en el resto de las personas que quizás quieren emprender y no se animan. Eso está bueno. Y entender que Argentina hoy está frente a un cambio histórico muy grande. ¿Cuánto va a durar este cambio? No lo sabemos, pero es importante entender que si seguimos fomentando la educación financiera como tal, Argentina posiblemente
muchos años adelante esté mucho mejor de lo que está hoy. Entonces, ese es el fin de este programa, de este break financiero, es educar a las personas para que tengan las herramientas y el conocimiento para que su ahorro no lo deje a merced ni del político de turno, sea Milei, sea Massa, sea el político que esté, y que a su vez intente hacer una ganancia de sus ahorros a través de la inversión. ¿Invertir en qué? En empresas reales, no en la economía de Milei o en la economía de Massa, en la empresa real, es decir, le presto a Pampa, le presto a YPF, le presto, y eso va a ser el crecimiento colectivo. Y quizás es el árbol en el cual va a descansar la sombra, o en la sombra, mejor dicho, de las generaciones que vienen, ¿no es cierto? Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos y muy buena semana para todos, buenas inversiones. Y no se olviden que donde hay una crisis, hay muchos que lloran y otros fabrican pañuelos.